Esta historia que le voy a contar es como una de las tantas historias que andan dando vuelta por los pueblos. Esta es la historia de Don Alfredo. Don Alfredo era un español que ya hacía muchos años había llegado a la Argentina. Aquí en la Argentina, bueno, sus negocios lo habían hecho ser un hombre próspero, de buen pasar. La verdad es que no le faltaba absolutamente nada. Él tenía un solo problema. Había cosas que no le gustaban de este lugar. Y una de ellas eran los inviernos. Esos inviernos que ya venía detestando desde su España natal. Entonces, este particular hacendado tenía la costumbre de vivir los veranos. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy simple. En la época en la que los barcos a vapor se utilizaban como grandes transatlánticos y cruzaban el océano y traían y llevaban gente, algunos dicen que por la particular manera que teníamos los argentinos de viajar, que tenían los argentinos de viajar, porque no entré nunca en esa clase, y tal vez nunca lo vaya a entrar porque no solamente por el pasar, sino porque no sería de mi agrado tirar la vajilla de plata al mar, como lo hacían en esa época. Entonces de allí dice que nace el dicho viajar como argentino. Bueno, este hombre tan particular que estaba dentro de ese grupo que llevaba la vaca arriba del barco para tomar siempre la leche fresca, eh, bueno, viajaba todos los veranos. Es decir, vivía el verano argentino y el verano español. Y lo combinaban con la primavera. Primavera que ocupaba en gran medida dentro de su viaje. Porque claro, viajar en esa época demoraba entre unos 35 y unos 40 días. Así que ya prácticamente un mes y medio de tres que tiene la primavera, los ocupaba en viajar. No solo en el barco, sino que había que hacer el viaje a Buenos Aires, allí comprar el pasaje. No se compraban por internet los pasajes como se compran ahora. No se hacía el check-in. Había que ir al lugar. Y allí compraba el pasaje, bueno, averiguaba cuándo salía el barco más próximo y se embarcaba en su aventura. Con el pasar de los años, al barco le salieron alas y ya no usaba vapor, usaba combustible. Tenía hélices y tardaba unas 25, 28 horas en cruzar el Atlántico. Había comenzado a viajar en avión y ese tiempo se fue reduciendo cada vez más. Hasta llegar a viajar con ciertas comodidades. Recordemos que los viajes en avión, y esto ya se los voy a contar en una próxima historia, inicialmente no eran algo demasiado placentero. Sí era muy lujoso, pero había que aterrizar y despegar sin cinturón de seguridad. Parado con la copita de champán. Bueno, ya les voy a contar esa historia. Háganme acordar. Pero en este caso, este particular hombre, bueno, de ciertos campos, tenía esta idea. Él vivía los veranos, no molestaba a nadie, pero vivía las primaveras y los veranos. Del otoño y del invierno no quería que ni le hablaran, no le interesaba. De aquí lo despedían y allí lo recibían todos los veranos y viceversa. Hasta que un verano pasó lo lógico. Llegó el invierno de la Argentina y el hombre partió, se despidió, elucubró un hasta luego
Y ese hasta luego se extendió a lo largo de la historia. Claro está que la inteligencia de este hombre para hacer negocios también lo hacía ser un previsor. Usted me dirá, ¿previsor en qué sentido? Bueno, el hombre no tenía familia. Algún familiar allí en su España natal, algo tenía lejano. Pero aquí en Argentina no tenía absolutamente nada más que los amigos, los compañeros, las personas que lo acompañaban y que incluso algunas hasta vivían con él. En esa gran estancia, por decirlo de alguna manera, que tenía. Con el tiempo la estancia se hizo pueblo, pero era un terreno generoso. Y claro, faltó un verano, faltó otro, y lo que parecía ser una sospecha se transformó en certeza. El hombre había dejado de existir. Y cuando el hombre deja de existir, lo que sí comienza a existir es el famoso inconveniente de qué hacemos con los bienes. ¿Y esto para quién queda? Yo ya les adelanté que el hombre, además de inteligente para hacer negocios, era un previsor. Había dejado absolutamente todo anotado. Esas tierras tenían un destino claro, y era hacer el bien público. Pasaron los años y eso, bueno, nunca llegó, nunca se hizo. No sé, no se trabajó, se respetó a la gente del lugar. Hasta que alguna vez un pícaro dijo, esto es mío. Y acá yo voy a hacer mi quintita. Ese pícaro tenía demasiada fuerza. Tenía injerencia sobre los demás. Se podría decir que era más pícaro que cualquiera. Y acá comienza el asunto de si las personas trascienden su propia historia. Es decir, cuando nos vamos de este mundo, ¿nos vamos totalmente? Voy a comenzar por decirles que no nos vamos del todo. Pero no solo porque vivimos en el recuerdo, sino también porque vivimos en los papeles. Y ese pícaro que se creyó muy pícaro, no sabía que el anterior era más pícaro que cualquiera. Y que cuando la picardía y la viveza se usan para hacer el bien, por lo general, esa triunfa por sobre la otra. Había dejado absolutamente todo escrito. Y el único destino que tenían esas tierras era el centro de asistencia a los heridos. Usted me sabrá entender. Lo único que se podía poner en el lugar era un sanatorio. O bien el sanatorio tener algún beneficio de ese lugar. Y si bien alguno podría decir que no era de las mejores tierras, eran tierras bastante buenas. El problema pasaba porque ese papel que con esa picardía de bien, este amigo que partió a tierras lejanas para no volver, había dejado, no aparecía.
Allí comienza esta proeza, porque esta proeza algunos la tomaron como bandera. Y no fue la bandera de la picardía, sino fue la bandera de hacer el bien. Y esa bandera de hacer el bien se terminó transformando en un asunto de bien público. Todo el mundo estaba convulsionado por el bendito papel. ¿Dónde está el manuscrito? ¿Dónde lo dejó escrito? Hasta que por ahí, revolviendo uno de los cajones, se dieron cuenta que no solamente estaba escrito, sino que estaba escrito y que un letrado público le daba valor. Así es como yo hoy les vengo a contar cómo uno trascienda su propia muerte siempre que quiera hacer el bien. Porque los pícaros no volvieron a aparecer nunca más. Y los que quisieron hacer el bien, lo hicieron. Y dejaron bien en claro que a ese lugar ningún pícaro lo iba a volver a pisar.